podido ver, siempre recordando todas las fases, eso tienen que tenerlo bien claro: diagnóstico, aislamiento, acceso cameral, conductometría, y ahora pasamos a la preparación biomecánica. Y esta terminología, bueno, fue nominada desde 1952 en Filadelfia, ¿no? Y actualmente ya la estamos llamando como preparación químico-mecánica, como preparación químico-mecánica. ¿Ok? Entonces, es una de los pilares de las fases del tratamiento endodóntico para tener un éxito, obviamente. Entonces, siempre hay diferentes formas de enfrentar esta fase del tratamiento. Si se quiere, hay diferentes filosofías. Primero debemos de aprender la parte elemental y la parte básica. Ahora les voy a enseñar lo que es la preparación biomecánica convencional, que es la más sencilla aplicado para conductos amplios y rectos, ¿okay? Que también se podría aplicar para los conductos atrésicos y rectos, más no curvos. En curvos sí ya debemos de aplicar otro tipo de técnica que vamos a ir revisando. ¿Okay? Entonces, esta filosofía que vamos a aplicar nosotros es la siguiente, ¿no? O sea, nosotros debemos de ver que una filosofía no es otra cosa que un conjunto de ideas. En este caso, toda filosofía endodóntica tiene que ser abierta a nuevas ideas, dice, ¿no? Y a nuevas tecnologías. Por tanto, para que una filosofía mantenga un crecimiento estable, tiene que investigar y estar atento a las nuevas ideas, dice, ¿no? De acuerdo con las tendencias de la actual ciencia contemporánea. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a aprender, repito, es la técnica convencional, o la técnica que es la más sencilla. ¿Okay? Entonces, una vez culminada esta sesión, ustedes van a estar en la capacidad de conocer los medios de la preparación químico-mecánica. La preparación químico-mecánica también en algún momento se llamó instrumentación. Entonces, no solamente debemos de darle ese nombre de instrumentación, ¿okay? Entonces, esta fase va más allá. Por eso es que ha cambiado ese nombre. Es preparación químico-mecánica, repito. ¿Okay? Y esta fase, que es la preparación biomecánica o químico-mecánica, va a comprender tres medios: los medios mecánicos, los medios químicos y los medios físicos. Dentro de los medios mecánicos debemos de saber de qué es los instrumentos manuales que ya conocen ustedes, que ya hemos hablado la semana pasada. ¿Okay? Ya esta semana, el próximo viernes y el jueves, con el Cormay van a tener que hacer reconocimiento de este instrumental antes de ya realizar la preparación químico-mecánica. Ya deben de haber tomado seguramente sus radiografías de conductometría, como ya hicieron hoy los de mi grupo. Entonces, la próxima semana ya entramos de lleno a lo que es la preparación, y la subsiguiente hacemos la conometría y la obturación, para que de acá unas 3-4 semanas ya estén viendo los pacientes jóvenes. Es más, ya pueden ir llevando pacientes. Algunos ya están llevando para poder calificarlos. Calificarlos en el sentido para poder ver si es que los pacientes van a ser aptos para someterse al tratamiento endodóntico, sobre todo para tomarles ya su radiografía inicial. Ya eso pueden ir llevando. A partir de esta semana entrante ya pueden ir llevando para ir avanzando con sus radiografías iniciales y para yo irles dando el visto bueno. Ya deben de ir imprimiendo su historia clínica para ir ya rellenando y establecer su diagnóstico. ¿Okay? Entonces, volviendo a esto, ¿no? Tenemos los medios mecánicos, químicos y físicos. Los mecánicos son el uso de los instrumentos, como decía, los instrumentos manuales que ya conocen, en este caso son las limas,
Y los medios químicos son las soluciones irrigantes, o como acá dice, sustancias químicas o soluciones irrigantes. Va a haber una clase específica de las soluciones irrigantes que se están utilizando en la actualidad. Los más utilizados, las bondades que tiene cada una de ellas y las funciones que tiene. Tanto los desinfectantes como los quelantes. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de medios químicos, estamos hablando de esas sustancias químicas, de las soluciones irrigadoras. Y luego vamos a pasar al tercer medio, que es el medio físico. El medio físico también engloba dentro de la preparación biomecánica como el acto de irrigar y aspirar. Es para eso que se les ha pedido ya sus jeringas. Todas las jeringas tienen que ser de 5 ml, obviamente. ¿Okay? Entonces, esto no deben de olvidar, jóvenes, ¿ya? Dentro de la preparación biomecánica tenemos los medios mecánicos, químicos y físicos. Los mecánicos, el uso de los instrumentos manuales, los químicos, las soluciones irrigantes y quelantes, y los medios físicos es el acto de irrigar y aspirar. Y también puede comprender acá la activación ultrasónica de los irrigantes. ¿Okay? Y siempre, pues, no olvidar, ¿no?, que la preparación biomecánica consiste en procurar obtener un acceso directo o franco al límite CDC a través de la cámara pulpar y el conducto dentinario. Es algo que se les ha preguntado ya. Se les ha preguntado. Siempre conocer la anatomía de la región periapical según los estudios de Cutler. Eso fue pregunta del examen. Y no había otra cosa que responder esto. Acá está la respuesta. El ápice, el conducto cementario, el foramen, la constricción, conducto dentinario, dentina, y bueno, pues es cemento todo lo que está recubriendo, y las distancias que existe entre la constricción y el foramen y el ápice, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen, ya lo hemos revisado eso. ¿Okay? Continuamos. Luego dice, es importante conocer previa a la preparación biomecánica la anatomía del conducto a tratar, obviamente. Para ello, utilizamos las radiografías de diagnóstico. En realidad ya este término no se usa más, ¿no? Son radiografías iniciales. Porque en realidad el diagnóstico no nos va a dar solamente la radiografía. Eso ya lo saben ustedes. En la parte de diagnóstico hemos hablado. El diagnóstico no nos va a dar la radiografía. El diagnóstico, ¿quién nos va a dar? Todo el llenado de la historia clínica que comprende anamnesis, examen clínico, y ya la radiografía es un examen auxiliar solamente. O sea, mal haríamos pretender que esta radiografía nos va a decir que este tiene una pulpitis irreversible sintomática, etc. Eso tiene que ser toda la recopilación de una serie de datos, básicamente de la anamnesis y el examen clínico que se le realizará al paciente. Recién de esa manera establecemos nuestro diagnóstico. Entonces, siempre hablar del diámetro interno del conducto, siempre dirección del conducto, acceso del foramen, o sea, todo lo que debemos de observar en una radiografía inicial. Esto es lo que se debe de observar en una radiografía inicial. El diámetro interno del conducto, dirección del conducto, acceso al foramen apical, aspecto del ápice, región periapical y cuerpo de la raíz. Es todo lo que debemos observar para poder establecer un diagnóstico. ¿Okay? Y cuando hablamos de conocer previa a la preparación la anatomía interna, obviamente debemos de, si bien es cierto, esto es un diagrama, el famoso diagrama de la terminología de Pucci y Reich, bueno, se va a observar esto dentro de los conductos. Y a todo esto, ¿qué le vamos a llamar? El sistema de conductos radiculares. Cuando hablamos del sistema de conductos radiculares, nos vamos a enfrentar pues a toda esta complejidad anatómica que va a existir dentro del conducto radicular. Entonces, acá no solamente pues vamos a necesitar del medio mecánico, o sea, de las limas solamente no va a ser suficiente.
¿Ustedes creen que yo voy a agarrar una lima, voy a introducir la lima, va a entrar acá al recurrente, va a regresar y va a volver al conducto principal? No, pues imposible. Por eso que la preparación biomecánica no es solamente el medio mecánico, va más allá. ¿Cómo voy a yo hacer una preparación biomecánica de este conducto recurrente? Pues con el uso de las soluciones irrigantes, con los desinfectantes, con los quelantes y con la activación correspondiente ultrasónica. Y también vamos a tener que irrigar, aspirar. O sea, va de la mano los tres medios, mecánicos, físicos y químicos. Eso no se olviden, jóvenes. O sea, no es acá instrumentar nomás. Estoy instrumentando, no. Ahora estoy realizando la preparación biomecánica. ¿Okay? Y siempre pues va a haber una multiplicidad de configuraciones anatómicas, ¿no? Del conducto radicular, va a haber interferencias en el tercio radicular, cervical y medio, va a haber limitaciones de instrumentos de acero inoxidable, obviamente, y nosotros tenemos que enfrentarnos a toda esta complejidad anatómica. Si bien es cierto, las piezas anteriores tienen cierta facilidad, o sea, las posteriores ya tienen mayor dificultad por el mismo hecho de que su anatomía es más compleja, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me preguntan en qué pieza dentaria debo de yo iniciar a realizar mi tratamiento endodóntico, pues será en un central superior, es lo ideal, ¿no? Son las piezas más sencillas de realizar, tiene su complejidad anatómica, pero es muy raro, ¿no? Realmente en un 95-98% es un solo conducto en forma cónica, es amplio y recto. Y luego vendrían pues los caninos, ¿no? En un lateral tiene cierta complejidad por su dilaceración o su curvatura en el tercio apical hacia distal. Mientras que en los incisivos inferiores, pues la complejidad es un poquito mayor si es que encontramos ya conductos calcificados. Por eso es que yo voy a valorar su radiografía inicial antes de dar el visto bueno y decirles que sí, el paciente va a calificar para que puedan realizar sus tratamientos. Es por eso que no estén en apuros, ya los pacientes deben estar seleccionados y ya deben de llevarlos a la universidad para tomar sus radiografías iniciales. ¿Ok? Si bien es cierto, estamos ya en la mitad de la fase del tratamiento, de esto nos va a faltar la conometría y la obturación, ya estamos bastante avanzados para culminar la parte preclínica o el trabajo en maquetas. ¿Okay? Continuamos. Y cuando se habla de la preparación biomecánica, Schilder siempre introdujo el concepto de limpieza y conformación, ¿no? También le llaman la triada de Schilder. ¿Qué es la triada de Schilder? Es limpieza, de conformación y desinfección. Si ustedes buscan la triada de Schilder van a encontrar esas tres fases, ¿no? Que es la limpieza, conformación y desinfección. ¿Ves? Limpieza, conformación y desinfección. Esta es la famosa triada de Schilder. Y acá está de dónde hemos sacado esto. Esto es de un journal, me parece. Sí, de un journal. ¿Ok? Entonces no se olviden de esto ya. Cuando hablamos de preparación biomecánica, nos vamos a referir a la famosa triada de Schilder, que no es otra cosa que la limpieza, la desinfección y la conformación. ¿Okay? Bueno, pues esta preparación químico-mecánica tiene objetivos, ¿no? ¿Y cuáles van a ser esos objetivos de la preparación químico-mecánica? Pues va a ser limpiar y conformar en el caso de las piezas cuyo diagnóstico sean vitales, o sea, y cuyo tratamiento sea una biopulpectomía o pulpectomías, ¿no? En caso de pulpectomías o biopulpectomías, mi objetivo principal va a ser limpiar y conformar, mientras que cuando estoy frente a una necrosis pulpar y con compromiso periapical aún, nuestro tratamiento va a ser una necropulpectomía. Entonces, esa necropulpectomía, sus objetivos serán limpiar, conformar y desinfectar. ¿Okay? Entonces, no se olviden eso, jóvenes.
Dice, la limpieza se refiere a la remoción de todo el contenido del sistema de conductos radiculares, mientras que la conformación se refiere a una cavidad de una forma específica. Claro, o sea, la forma, por eso es que ahora pueden ir ustedes analizando por qué los instrumentos manuales tienen esa conicidad o ese taper. ¿Cuál era la conicidad o el taper de los instrumentos manuales? A ver. Doctor, buenas noches. 0.02, doctor. Ya, o 2%, ¿no? O 2%. Eso era la conicidad o el taper, ¿no? De los instrumentos manuales en este caso. Entonces, eso hay que tener en cuenta, jóvenes. Entonces, el instrumento manual no es como un tubo. Tiene esa conicidad. ¿Por qué? Porque los conductos, o sea, la anatomía interna de los conductos no es en forma de un tubo, pues son cónicos. Por eso es que acá dice la conformación. La limpieza, ¿en qué va a consistir? Se va a referir a la remoción de todo el contenido del sistema de conductos radiculares. Claro, o sea, la extirpación o, si se quiere, la exéresis del órgano pulpar. Mientras que la conformación se va a referir a darle forma o a conformar, valga la redundancia, los conductos radiculares para posteriormente colocar los conos. Acá ya, por ejemplo, está con el cono de Utapecha. ¿Ok? Continuamos. Dice, la palabra biomecánica fue introducida en la terminología odontológica para designar al conjunto de intervenciones técnicas para la preparación de los conductos radiculares, en sustitución de los términos que anteriormente se usaban. Se le denominó biomecánica porque cuando se realiza dicho acto operatorio, deben tenerse siempre en mente los principios y exigencias biológicas que rigen al tratamiento endodóntico. ¿Okay? Y ya cuando hablamos un poquito más y ampliamos ya esta terminología de preparación biomecánica, pues nos tenemos que referir ya a los medios químicos y físicos, o sea, el acto de irrigar, aspirar, que es físico, y la utilización de los desinfectantes o de las soluciones irrigantes, ¿no? Como pueden observar acá. Irrigar mucho, dice, manteniendo los conductos rellenos de solución irrigadora, ya que si no acumularemos restos dentinarios e impediremos el correcto sellado. ¿Okay? Todo esto va a englobar, pues, la preparación biomecánica, que vamos a hacer una demostración previo a que puedan trabajar de manera preclínica o en sus maquetas. ¿Okay? Continuamos. Y cuando tenemos una preparación biomecánica, tenemos objetivos, como dijimos, limpieza, desinfección y conformación. Mientras que los objetivos de una preparación ideal será forma cónica, sección circular y paredes lisas. Que en realidad, cuando ya utilizamos nuestros instrumentos rotatorios o la instrumentación rotacional o mecánica para la preparación, vamos a lograr esa sección circular, ¿no? Con las manuales vamos a tener mayor dificultad siempre, ¿no? Actualmente ya se está utilizando en su mayoría de casos la instrumentación rotatoria, pero para aprender esa técnica de instrumentación rotatoria, primero tenemos que aprender la instrumentación manual. ¿Ok? Continuamos, ahí está, ¿eh? Los medios, siempre hemos hablado de medios mecánicos, los instrumentos manuales o rotatorios u oscilatorios también. Por ejemplo, esta es una lima rotatoria, que más o menos lo conozca. Se necesita un equipo especial para esto, y esta es la manual que vamos a aprender de primera intención. Ahí está, ¿ves? Esta es una lima rotatoria, por ejemplo, la conicidad es mayor, como pueden observar. Y esto, cuando hablamos ya de los medios químicos, es la utilización, pues, de las sustancias irrigantes, ¿no? De los desinfectantes y de los quelantes. Entonces,
Esto va a tener una clase específica. Básicamente, ahorita el gol estándar de desinfectante en tratamiento de conductos es el famoso hipoclorito de sodio en diferentes concentraciones, o la famosa lejía, ¿no? Lejía, que es lo que se les ha pedido, digamos. Esto viene en diferentes concentraciones dependiendo de la marca y es bastante económico, y vamos a preparar y aprenderlo en su momento. Y esto ya es un quelante, por ejemplo, ¿no? El EDTA o el ácido cítrico que yo les voy a proporcionar. Siempre el ácido cítrico les va a salir más económico porque viene en unos potes para preparar aproximadamente medio litro, ¿ya? Entonces eso en su momento yo les voy a informar para que puedan obtenerlo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos, repito, de los medios ya químicos, nos vamos a referir pues a estas soluciones, ¿no? Y luego cuando hablamos ya de los medios físicos es el acto de irrigar y aspirar. Se les ha pedido unos suctores endodónticos. Mientras yo voy irrigando, voy aspirando. Para este procedimiento, por ejemplo, no sirve las cánulas convencionales. Esos suctores de plástico descartables no sirven, jóvenes. Tienen que comprar los suctores estos endodónticos, un kit que vienen de 3 tamaños, ¿okay? Y mientras yo voy irrigando, esto va aspirando, ¿ya? ¿Y esto qué medio es? Medio físico, medio físico. Luego tenemos los mecánicos, instrumentos, manuales, rotatorios, oscilatorios, químicos, sustancias químicas auxiliares, físicos, irrigación y aspiración. Eso ya lo hemos hablado. Y los objetivos son limpieza y desinfección, que es un proceso dinámico, espacial y simultáneo que ocurre durante la preparación biomecánica. Y esto, bueno, vamos a hablar ya en su momento la formación del biofilm. Preparación biomecánica cuyas características son, repito, limpieza, desinfección y conformación, ¿no? ¿Para qué? Esto nos va a dejar estas características, ¿no? Paredes lisas, forma cónica hacia apical, en conducto dentinario sin alterar foramen, confección de hombro palatino también. Este es un postulado de Schilder que vamos a ver ya en su momento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Ya algunos hoy, seguramente ayer también en su práctica, han tomado la conductometría. Para tomar la conductometría, obviamente debo de yo permeabilizar el conducto. ¿En qué consiste permeabilizar el conducto? Es que agarramos una lima, en este caso, si el conducto es muy estrecho, será una 10. Si es un central, de repente una 15, una 20, dependiendo de la radiografía. Por eso, para eso, antes debo de yo valorar y hacer un estudio minucioso de esta radiografía inicial, y tengo que observar yo el tamaño de la cámara pulpar y del conducto radicular para yo poder ir viendo y escogiendo qué lima voy a utilizar para poder iniciar. Por ejemplo, todos los que hoy día han tomado y ayer han tomado la radiografía de conductometría han podido observar de que esa primera lima con la que tomaron la conductometría será la lima apical inicial. Ojo con eso, ¿eh? La lima con la que tomaron la conductometría se va a llamar o va a tomar el nombre de la lima apical inicial, ¿okay? Entonces se va a comenzar con una lima manual para explorar, se dice, la anatomía del conducto viabilizando una vía hasta el tercio apical. A esto se le llama exploración y permeabilización. Y antes se va a hacer una neutralización del contenido séptico, ¿ves? Con hipoclorito. ¿En qué consiste la neutralización del contenido séptico? ¿Ve? Acá dice contenido tóxico necrótico. Para poder evitar que si es que estamos frente a una a un diagnóstico cuyo diagnóstico es necrosis pulpar, cuando nosotros no hacemos esta neutralización, o sea, no hacemos una irrigación previa, este contenido séptico vamos a arrastrar hacia la zona periapical.
es sabido, cuando hablemos un poquito de microbiología en endodoncia, es sabido que la mayor cantidad de bacterias siempre la vamos a encontrar en el tercio cervical. ¿Okay? Y si es que no neutralizamos, no irrigamos esta zona, introducimos la lima, todo este contenido séptico vamos a arrastrar a la zona periapical, jóvenes, y podemos complicar el caso. O sea, la idea es que no se arrastre contenido séptico a esta zona. Y para eso se neutraliza ese contenido séptico. ¿En qué consiste la neutralización? Repito, porque voy a preguntar esto. ¿En qué consiste la neutralización del contenido séptico? Es en irrigar con desinfectantes. En este caso, el que más se utiliza actualmente, que es el gol estándar, es el hipoclorito, en diferentes concentraciones, que ya vamos a ver en su momento. ¿Okay? Luego tenemos exploración y permeabilización. Yo debo de observar primero que el conducto sea viable y esté permeable para poder tomar mi conductometría. Ya la toma de conductometría ya lo saben, ¿no? Radiografía inicial para obtener la longitud aparente, longitud exploratoria y luego la longitud real. ¿Cuál es la que nos sirve? La longitud real, que es con la que vamos a trabajar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Ninguna, doctor. ¿No hay? Ok. Continuamos entonces, ¿ya? Continuamos. Ya pasamos a las técnicas de preparación biomecánica. ¿En qué va a consistir las técnicas? Bueno, primero vamos a aprender pues lo más sencillo. Y esta técnica se va a llamar la técnica convencional. Pero para entender esta técnica convencional tenemos que saber cómo yo voy a hacer el movimiento. Y para esto debo de yo indicarles que la lima va a tener un movimiento, o la cinemática de la lima va a ser por movimiento de fuerzas balanceadas de Rohan. ¿En qué consiste estos movimientos? No es enroscar, ¿eh? O sea, no es que ustedes agarran la lima y lo enroscan, no, en sentido horario, no. Por eso es que voy a ahorita compartirles un video que he escogido acá. Observen bien porque luego voy a preguntar, jóvenes. ¿Están pudiendo ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, acá está, ¿ven? Es de 3, casi 4 minutos. ¿Escuchan el audio o no? No se escucha. No, Ya, no. mejor, no es necesario. Yo les voy a ir mencionando a medida que se va avanzando. Es en sentido horario y antihorario. Horario de un cuarto a media vuelta y antihorario. Lo pueden observar ahí. Horario y antihorario. Horario y antihorario. Esto es las famosas fuerzas balanceadas de Rohan. Es la cinemática de los institutos. Horario, antihorario, horario, antihorario. Obviamente esto en la práctica yo voy a mostrarles, ¿no? Pero siempre se dice, ¿no? Una imagen o un video vale más que 1000 palabras. ¿Cómo es que debo yo manejarme o mover estas limas? Es de esta manera. ¿Ah? En ningún momento está enroscando, ¿no?
horario, antihorario, ir venciendo hasta llegar a la longitud de trabajo. Ya, por ratos mismo, como pueden observar ahí. Realmente es así, horario, antihorario, y por ratos voy limando. Ahí está, ¿ves? Siempre irrigando, aspirando. Siempre trabajar cuando el conducto esté húmedo. Nunca se trabaja en conducto seco. Vamos a compartir ahora. Esa es la famosa fuerzas balanceadas de Rohan. Tiene una consulta. Dale. ¿Algún tiempo determinado para hacer esa maniobra? No, constantemente, como has visto en el video, a medida que vas ensanchando. Yo, por ejemplo, si es que mi lima apical inicial ha sido una 20, por ejemplo, ya metiéndonos ya la técnica convencional propia, yo voy agarrando con esos movimientos de horario, antihorario. Horario un cuarto a media vuelta y antihorario media vuelta. Horario un cuarto a media vuelta y media vuelta antihorario. Entonces eso voy haciendo permanentemente a medida que yo... ¿Cuántas veces? Las veces que necesite para que el instrumento dentro del conducto se sienta holgado, o sea, un poquito flojo, para yo pasar al siguiente calibre e ir ensanchando. Vamos a pasar a la técnica propiamente, ¿ya? A esto, lo que yo quiero que aprendan con el video que acaban de observar es el movimiento y la cinemática. Siempre utilizamos esta técnica de fuerzas balanceadas de Rohan, ¿ya? Y ahí está. Vamos a hablar de la técnica convencional. Dice también llamada técnica clásica o tradicional. Esta técnica se va a utilizar en conductos rectos y amplios o amplios y rectos. Por ejemplo, para un central superior. Yo tomé mi conductometría con una lima 25. Perfecto. ¿En qué medida? 22 milímetros. ¿Con qué lima? Con la 25. Luego voy trabajando, voy ensanchando. Y para pasar a la siguiente lima, ¿cuál será? La 25. ¿A qué medida? A la misma medida de longitud de trabajo. O sea, esta técnica tiene sus características. Primero, es de fácil realizar. Es fácil de realizar. Todos los instrumentos a longitud de trabajo. Determinar el ajuste apical antes de instrumentar. Luego de determinar la lima que ajusta apicalmente, se trabaja de 3 a 4 números más de limas. Irrigar abundantemente con hipoclorito entre lima y lima. Cada instrumento, cada vez, como han visto el video, cada vez que voy trabajando voy irrigando, aspirando, irrigando, aspirando. Las funciones de cada una de estas soluciones irrigantes lo vamos a hablar en su momento. Es amplio eso. ¿Qué función va a cumplir el hipoclorito y qué función va a cumplir los quelantes dentro del conducto? Eso es motivo de una clase específica. ¿Okay? Lo que yo quiero ahora es que me aprendan la técnica propia. Entonces, ¿en qué consiste esto? Digamos, ¿hasta cuánto voy a ensanchar si es que yo he iniciado o mi
lima apical inicial es la 25. Será hasta la 25, luego la 30, 35, 40 y 45 probablemente. ¿De qué va a depender hasta cuánto voy a ensanchar? Va a depender del diagnóstico y de la pieza dentaria, de la edad del paciente también. Ojo con esto, jóvenes, ¿eh? Ojo con lo que estoy hablando. Hasta cuánto voy a ensanchar va a depender del diagnóstico y de la edad del paciente. ¿Qué pasa si yo tengo un central superior en un paciente de 15 años y necesito hacer su tratamiento de conductos? De repente voy a ensanchar hasta un 80. ¿Existe un 80? Claro que sí, ya conocen, existe limas 80. Pero normalmente acá dice, luego de determinar la lima que ajusta apicalmente, o sea, la que tomaron la conductometría, se trabaja de 3 a 4 números más de limas, generalmente, pero eso no es un menú exacto. Eso va a depender del diagnóstico. Yo ensancharé más si mi pieza dentaria está necrosada. Irrigaré más si mi pieza dentaria está necrosada. Y va a depender de la edad también del paciente. Nunca, ¿qué pasa si es que yo tengo, repito, un central superior, un paciente de 15 años, de repente voy a llegar a 60, 70, 80. Pero si tengo esa misma pieza en un paciente de 70 años, necrótico también, de repente voy a ensanchar solamente hasta un 50, 55. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Yo sé que va a haber muchas dudas. Es el momento de que puedan formular sus preguntas. Doctor, ¿una persona hasta qué edad se puede hacer una endodoncia? Hasta cualquier edad, hasta 90 años si quieres. Otra cosa es que si lo vas a poder trabajar. Yo he hecho endodoncias en pacientes de la tercera edad pasado 80 años. Ahora, te puedes encontrar con conductos muy calcificados, sí. Por eso es que hay que valorar mucho la radiografía inicial. No hay edad, no hay edad. Y hay que valorar también si es que justifica hacer un tratamiento de conductos en un paciente de 90 años, ¿no? De repente ya el paciente tiene problema periodontal, no te va a justificar probablemente realizar. Pero si tú de frente me preguntas hasta qué edad, no hay edad. Doctor, tengo dos preguntas. Dime. Un ejemplo, por decir, yo tomo una conductometría con la lima 20 o 25. ¿Ya? Yo ya no puedo regresar para comenzar la preparación con la lima 15. No, ya no sería necesario. Recapitular no es necesario. Y entonces de la lima 25 a 4 más o menos. Aproximadamente. Exacto. Aproximadamente. La otra pregunta es, doctor, hay pacientes que, por decir un ejemplo, vienen con la cara hinchada y dicen, no, yo quiero hacerme mi tratamiento de endodoncia. Ya. Para hacer la preparación, ¿tengo que esperar que desinflame o puedo aperturar ahí en ese mismo momento? Si viene con la cara hinchada, ¿cuál será tu diagnóstico? Un absceso apical agudo. Correcto. ¿Qué debemos de hacer? Es el único diagnóstico en la que debemos de dar antibiótico terapia, lo comentamos, ¿recuerdan? Sí. El único tratamiento en la que se da antibiótico terapia es un absceso apical agudo. Ahí es mejor no tocar al paciente, ni pretender hacerle un drenaje, ni aperturar nada, porque el paciente viene con dolor, con malestar general. Ahí lo primero que hay que realizar es antibiótico terapia, por lo menos 4 días. Al tercer día monitorizar y observar al paciente. Antibiótico, analgésico antiinflamatorio y compresas de hielo en la zona. Esperamos que baje y recién podríamos hacer el acceso cameral. Seguramente cuando hagamos el acceso cameral va a drenar por el conducto. A veces se hace un drenaje también por mucosa. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Ya, porque cuando está el proceso agudo no pretendería yo hacer la apertura, la verdad. El paciente está con malestar general, voy a menos irrigar. O sea, irrigar en ese estado agudo no es recomendable. Menos colocar anestesia. ¿Qué vas a colocar anestesia? ¿Sí? Siempre y cuando hayas realizado un buen diagnóstico y sí sea
un absceso apical agudo, ¿eh? ¿Sí? Porque si es que viene ya con un absceso apical agudo en su fase terminal, de repente ya puede hacer drenar, probablemente. Es primero valorar y hacer el diagnóstico del paciente, observar al paciente, pero siempre antibiótico. Si viene con aumento de volumen, un absceso, es antibiótico terapia de inmediato. ¿Ok? Pero vayamos a la técnica en sí. ¿Qué técnica estamos aprendiendo? La técnica convencional o clásica. Dice, repito, es fácil de realizar. Todos los instrumentos a longitud de trabajo. O sea, si yo tengo mi longitud real de trabajo de 22 milímetros en un central, todos tengo que colocar mi tope. He iniciado o he tomado mi conductometría, o sea, esa lima es mi lima apical inicial, la 15. Bueno, su tope será, o su medida será 22. La 20 a 22. La 25 a 22. Todos a longitud de trabajo. Por eso dice, todos los instrumentos a longitud de trabajo. A eso se refiere esto. Después se va a determinar el ajuste apical antes de instrumentar, obviamente. Es lo que han hecho en antes, los de mi grupo. Seguramente ayer también han hecho eso. Luego de determinar la lima que ajusta apicalmente, se trabaja de 3 o 4 números más de limas, aproximadamente. Puede ser 5 más, dependiendo cómo van a ir saliendo las limallas o los detritos. Hay que ver, de repente hay olor, todavía hay que seguir ensanchando, desinfectando. Eso vamos a hacer la demostración, obviamente, en la práctica. ¿Okay? Entonces, y es momento ahorita de siempre ya ahorita comentar el criterio vertical y el criterio horizontal. ¿Quién se acuerda en qué consiste el criterio vertical y el criterio horizontal? Vertical es lo que mide la lima y horizontal es el calibre del lima. Ya. Doctor, el criterio vertical quiere decir la longitud real del trabajo que vamos a hacer. La conductometría. Sí. Ya. Y el criterio horizontal, ¿hasta cuánto vamos a ensanchar? ¿No? Ensanchada, exactamente. Por ejemplo, ustedes me dicen, doctor, ya terminé mi preparación biomecánica, voy a pasar a la siguiente fase. ¿Cuál será la siguiente fase después de la preparación biomecánica? Econometría. Ya, listo. Voy a hacer mi econometría. Yo les voy a preguntar en ese momento, ¿cuál es tu criterio vertical y cuál es tu criterio horizontal? La respuesta será, doctor, mi criterio vertical es 22 milímetros. O sea, yo ya sé que tu longitud real de trabajo es 22. ¿Y cuál es tu criterio horizontal? 45, doctor. Ah, perfecto, listo. O sea, ensanché hasta 45. Y mi criterio vertical es mi longitud real de trabajo, es hasta 22 en este caso. O sea, la longitud real de trabajo. ¿Quedó claro esto para todos? Sí, doctor. Ya, el resto igual. Si callan es porque ya entendieron. No se olviden porque de esto voy a preguntar yo en la clínica, ya cuando estén con paciente. ¿Cuál es tu criterio vertical? ¿Cuál es tu criterio horizontal? Para hablar el mismo idioma. ¿Ok? Continuamos. ¿Ves? Ahí está, ¿ve? Por ejemplo, yo tengo mi lima apical inicial fue, ¿qué número será este? 15, ¿no? El 15 de la primera serie. Ya tomé, acá estoy en constricción. Mi longitud es 25. Luego aumentaré hasta el 30. Generalmente 3 o 4 más, dependiendo. Va a depender. Esto no es un menú exacto, ¿eh? No es que todos los casos voy a aumentar después de tener mi longitud, mi lima apical inicial, agregaré 3 o 4, no siempre. Puede ser 5, puede ser 6, depende del diagnóstico. Esa valoración no es exacta. En este caso, la diapositiva que están observando ahí es un ejemplo solamente, es un ejemplo. ¿Ve? La técnica convencional es el uso secuencial de limas tipo K. ¿Con qué técnica manual? ¿Con qué cinemática? Fuerzas balanceadas de Rouen. ¿En qué consiste las fuerzas balanceadas de Rouen? En sentido horario, un cuarto a media vuelta, y en sentido antihorario, media vuelta.
¿Ok? Horario, antihorario, horario, antihorario, así como han observado en el video. ¿Ok? Después dice, entre los instrumentos o instrumento debe irrigarse abundantemente, como han visto en el video, repito, todos los instrumentos deben estar calibrados a la longitud de trabajo, o sea, tienen que predeterminar ustedes su punto de referencia. En este caso, si es un central, ¿cuál será mi punto de referencia? El borde incisal. Pero ¿qué ocurre si es que está fracturado? Será pues mi punto de referencia en la fractura, ¿no? Si hay fractura en el tercio incisal, de repente ya no va a ser 22 milímetros, va a ser de repente 20, porque ya se perdió tamaño de corona o estructura de corona. Si la fractura es del tercio medio coronal, de repente ya mi pieza dentaria va a medir ya no 22, de repente va a ser 17, porque ya va a ser más acortado. ¿Sí me entienden esto, no? Sí, doctor. Correcto, acá voy a dibujar de todas maneras. Por ejemplo, yo tengo... Pero ¿qué pasa si tengo yo acá? Esto me dirá de repente 22. Y esto será 22, va a ser menos, pues. 18, ¿no? O 20 de repente. Depende a qué nivel es la fractura. De repente 19, 20. ¿Ok? Quedó claro eso, ¿no? Y siempre su punto de referencia, si es un canino, va a ser, si es que está íntegro la corona, mi punto de referencia va a ser pues en el borde cuspidio. Y si es que es un central, un incisivo va a ser el borde incisal. Pero si es que ya tiene fractura, va a ser en la fractura, pues mi tope, este tope va a ir acá en la lima, a este nivel. Pero ¿qué pasa si la lima va acá? Vas a falsear. ¿Qué pasa si la lima va acá? Perdón, el tope va acá. El tope debe ir en el punto de referencia, a ese nivel, para que no pierdan la longitud real de trabajo. ¿Quedó claro, no, jóvenes? Sí, doctor. Una pregunta. Dale. Por ejemplo, si es un incisivo central y si la fractura solamente es una parte del borde incisal, no completo, ¿dónde Ya, sería el punto de referencia? Donde llegue, por ejemplo, más o menos podría ser así. Más o menos así de repente. Si es que mi lima coloco acá y va a llegar el mango hasta acá. Este es el mango. Mi tope va a quedar acá. Ya no será acá, será acá. Doctor, una consulta sobre eso. Y en caso, por decir, si es así irregular su fractura, ¿no lo puedo modificar con la pieza de mano, con la fresa? Sí, un poquito, sí puedes para hacer. Más o menos no confundirme. Exacto. Y tampoco para que no resbale. Sí, porque si yo estoy frente a una corona como esta, ¿cómo voy a rehabilitar? Con poste y corona. Ojo con eso. ¿Qué pasa si yo tengo así? Una fractura acá y ahí. Ya. Esto ya para qué, ya no lo necesito. De repente lo llevo, como tú estás diciendo. Es aplicar criterio nomás acá. Esto ya no me va a servir, esto. Porque es un pedazo, un trozo de corona que voy a tener que retirarlo tarde o temprano. Porque si tiene una fractura de esta magnitud, la rehabilitación de esta pieza ya va a ser con poste de fibra de vidrio en este caso. ¿Ya saben algo de poste de fibra de vidrio? ¿Están estudiando? ¿Todos? ¿Ya conocen? Sí, doctor. Sí, pues ya eso,
ya lo manejamos nosotros en clínica 2, ¿no? Y en la 1 también. Y en su curso de prótesis fija también lo manejan. ¿Quedó claro esto del tope y del punto de referencia? Sí, doctor. Ya. ¿Para todos? Sí, doctor. Ya. Doctor, una consulta. Y en el caso de colocar el poste de fibra de vidrio, más o menos cuánto en la cavidad dental, ¿hasta cuánto tiene que ingresar el poste? El poste siempre mínimo 2/3. ¿Qué pasa? A ver, no es el tema ahorita, pero más o menos vamos a explicar un poquito. Luma, ahí está. ¿Qué pasa si tengo solamente acá? Esta es la corona. Este es por tercios, ¿ya? Tercio apical, tercio medio y tercio cervical. Normalmente debe ser más grande que el tamaño de la corona, que esto. O sea, más de 2/3. O sea, no puede ser hasta acá nomás, debe ser hasta acá. Hay reglas para esto. Este es todo un tema, pero más o menos voy dirigiendo tu pregunta. Más o menos 2/3 del tamaño de la raíz. Gracias, doctor. ¿Ok? Listo. Esto lo van a aprender en fija. ¿Ok? Doctor, pero ahí nos dijeron es de 6 a 7 milímetros. Depende, son criterios, depende. 6, 7 milímetros. ¿Qué pasa si tengo un canino de 33? Puedes dejar más, doctor. Más, claro. Hasta 10, 12 milímetros. Claro, pero siempre debe quedar mínimo de obturación, mínimo 4 milímetros. Eso sí. No es que el poste va a llegar hasta constricción. No. Mínimo debe de quedar material obturado de 3 a 4 milímetros. ¿Sí me entiende, no? Sí, doctor. Idealmente 6, mínimo 4. Yo dejo... Dependiendo de la pieza dentaria, doctor, si es anteriores e inferiores también reduce. ¿Qué tal si es un canino de 32 milímetros? Obviamente ese canino no va a medir 32, ¿no? Porque ya no hay corona. Va a medir de repente 25. Pero siempre es 2/3 del tamaño de la raíz. ¿Ok? Continuamos. Seguimos con la técnica convencional, ya hemos hablado de esto, y ahí está, longitud de trabajo, por ejemplo. Acá tengo un 20. Este es mi lima inicial apical, con la que tomé conductometría, con la 20. Mi medida es 22. Irrigo, luego paso al 25. ¿En qué momento paso del 20 al 25? Cuando veo que ya está trabajado esto, ya ensanché y ya está holgado. Cuando siente holgado. Cuando ya sientes que está holgado. Si está ajustando, sigo trabajando. Obviamente esta es la parte teórica. Yo voy a hacer la demostración en la práctica. Voy a hacer 1 o 2 preparaciones para que puedan entender. Siempre irrigando, aspirando. Pasaré a la siguiente, que es del 20 al siguiente 25. ¿A qué longitud? 22. Luego irrigo, aspiro. No puedo yo. ¿Qué pasa si es que yo no trabajé bien el 25 y por apurado salto al 30? Voy a poder de repente crear escalón. Tengan mucho cuidado con eso. Y después pierdo longitud de trabajo. Estoy con 22. Por apurado paso al 30 y ya no va a ingresar 22, va a ingresar 21 nomás. Y después, si han formado escalón a este nivel por apurados, eliminar ese escalón, échatela, es bien complicado. Por eso voy a hacer yo la demostración. Esta es parte teórica. Empiezo con un 20, limo, con fuerzas balanceadas de Rohan. Veo que ya está bien holgado, irrigo, aspiro, paso al 25. De igual forma, con mis fuerzas balanceadas de Rohan. Siempre a 22 milímetros. ¿Qué pasa si en algún momento está ingresando 21 nomás? Es porque ya de repente he creado algún escalón o he empaquetado detritos.
O sea, he empaquetado dentina acá adentro y me está taponeando acá. Eliminar eso es complicado, joven. Por eso que para esto hay que tener mucha paciencia y no desesperarnos a saltar a la siguiente. De igual forma, para pasar a la 30 tiene que estar bien holgado el 25. Para pasar a la 35, bien holgado el 30. Siempre irrigando, aspirando. Y ahí estoy completando, pues, mis 3 medios, físicos, mecánicos y químicos. 35 también irrigo, aspiro a medida de 22. De igual forma. De igual forma la 40. Y si veo de que mi pieza dentaria es una biopulpectomía, cuyo diagnóstico es una pulpitis irreversible sintomática o asintomática, de repente ensancho solamente ya hasta el 40, ¿no? Pero siempre valorando y observando que las limallas, los detritos salgan ya blanquitos, limpios. Pero si sigue todavía saliendo con tendido necrótico, si es que es necrosis, seguiré avanzando, seguiré ensanchando. Más de 40, más de 80 no se puede ensanchar, porque no existe limas de tercera serie. Máximo se puede ensanchar hasta el 80, no más, porque no existe. ¿En qué casos ensancharé hasta el 80? En una necro, un paciente joven, un central o un canino. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, doctor. Continuamos. Si no van entendiendo esto, pregunten, porque si no, olvídense, no podemos pasar. Porque la siguiente de esto, ya hacemos preparación, viene la conometría y la obturación, y ya trabajar en paciente. Aquí está lo que les había hablado, ya nos habíamos adelantado. Criterio vertical, ya saben, criterio horizontal, ya saben. Y luego hay otra técnica, pues ápico coronal o técnica step back. ¿En qué consiste esta técnica? En que está indicado para conductos curvos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué conducto? De las anteriores, un lateral superior. Acá tengo el protocolo. También llamado propuesta de Mulaney en 1968. Técnica ápico coronal, también llamado técnica telescópica retrógrada o step back, apropiada para la conformación de conductos curvos. Ojo con esto, aquí está, un lateral. ¿Y cuál será el protocolo a esto? Va a requerir limas tipo K o a veces ya limas Flexofile o Nitiflex. Medición meticulosa, ya no es todos los instrumentos a la misma medida. Precurvar el instrumento si es que la lima es de acero. Si es que la lima es de níquel titanio, no necesitan precurvar, porque esos instrumentos tienen memoria. Irrigación copiosa, obviamente. Secuencia de conformación, preparación de tercio apical primero, preparación de tercio cervical y medio posteriormente. ¿En qué consiste? La secuencia de la conformación, digamos, tengo mi lima inicial apical, que es el 15. Ojo con esto, escuchen. Con la 15, ya, en un conducto curvo, ya hemos hablado de conductos amplios y rectos, la técnica convencional o clásica, que es la más sencilla. En los conductos curvos, en un lateral, por ejemplo, tomo mi conductometría con un 15, ya, perfecto, irrigo, aspiro, sigo con mi 20, continúo con el 25 a la misma medida, ojo que está a la misma medida, y acá comienza ya a retroceder. Ya el 35, como ya es una lima de calibre más grueso, ya no voy a llegar hasta 22, voy a bajar 1 milímetro, llegaré solamente hasta 21. Y luego recapitulo con mi 30 a 22 milímetros. Y aumento al 40, ya no a 21 ni a 22, a 20, bajo otro milímetro más. Recapitulo con mi 30 a 22. Recapitulo. Y luego paso a mi 45, bajando momentos. Voy retrocediendo, por eso se llama técnica escalonada, cuyo resultado va a ser como esta, como pueden observar acá. Así. Para este caso. Yo no voy a llegar con una lima gruesa hasta acá, porque no va a ingresar, voy a crear falsa vía. Este es el protocolo. 15, perfecto, a 22, 20 a 22, 25 a 22,
y el 30 también a 22. El 35 ya no. ¿Qué pasa si la curvatura es muy severa? De repente ya llego solamente hasta longitud de trabajo, o sea, hasta 22, solamente hasta el 25. Dependiendo de la curvatura que tiene la pieza, cuánto me va a permitir. Por ejemplo, esta ya no llegaría, la 35 solamente a 21. Recapitulo con el último instrumento que llegué hasta 22, que es la 30. Luego aumento con respecto a la 35 a un 40, ya no a 21, sino a 20. Recapitulo con el que llegué hasta longitud de trabajo, el 30, a 22 milímetros. Paso al siguiente, de mayor calibre que el 40. ¿Cuál es? El 45, ya no a 20, sino a 19. Luego recapitulo 30 hasta longitud de trabajo. ¿Entendieron? Sí, doctor. Si no entendieron, me avisan nomás. Todo claro. Dicen, el que calla otorga, ¿no? Entonces, quiere decir que está claro la cosa. Profesor, un poquito muy rápido, un poco más lento, doctor. Ya, perfecto. Yo estoy frente, ya entendieron todos de la preparación convencional o clásica. Todos a longitud de trabajo. Está con 22, todos a 22. Voy ensanchando. Ahora, estoy frente a un lateral que tiene una curvatura. Dependiendo la severidad de la curvatura, si la severidad es medianamente curvo, digamos, no es muy severo, es moderado, obtendré mi longitud real de trabajo con una 15 a 22 milímetros. Sigo avanzando porque me permite ingresar, es delgado, llego hasta 22 y rigo siempre. Llego hasta el 25, también con el 25 hasta 22. Luego llego hasta el 30, hasta 22. Pero ya el 35 ya no me va a llegar hasta esa zona. Tengo que bajar un milímetro. El 35 tengo que disminuir un milímetro con respecto a la longitud real de trabajo, que será de 21 milímetros. Luego, 22 milímetros. Recapitulo con el último instrumento con el que llegué hasta longitud de trabajo. Luego del 35 paso al 40 después de haber recapitulado con el 30. Ya no trabajo con 21, sino con 20. Como es ¿Por qué voy bajando? Porque es de mayor calibre. Es más grueso. Ya hemos estudiado esto, el calibre de cada una de las limas. Luego recapitulo con el que llegué hasta longitud de trabajo, que es el 30. Luego del 40, ¿cuál viene? El 45. No voy a llegar hasta 20, voy a bajar. Por eso se llama escalonada. Y luego termino recapitulando. Pero ¿qué pasa si yo no me permite ingresar hasta la longitud de trabajo con la 30? Hasta 25 nada más. Ya la 35 ya la 30 bajaría a 21 milímetros, ¿no? ¿Y con cuál recapitularía? Con el 25. ¿Me entendieron ahora? Silencio total. Sí, doctor. ¿Y entendieron? ¿Alguien no entendió? Todos entendieron. Está algo complicado, pero sí, la práctica, doctor. Sí se puede. Esta técnica la vamos a usar en endodoncia 2. En endodoncia 1, por eso, traigan centrales o traigan caninos. ¿Ok? Esta es la famosa técnica step back, la que acabo de mostrarles, ¿ya? Ventajas, dice. ¿Cuáles son las ventajas? Permitir más capacidad de limpieza del conducto radicular, mantener la forma original del conducto radicular. Claro, voy a mantener, porque si yo pretendo introducir hasta longitud de trabajo un 35-40, voy a crear un escalón y voy a perforar, voy a hacer falsa vida. No va a ingresar por el calibre. Mantener la posición y forma original del foramen apical, obviamente.
¿Cuáles son las ventajas? Facilitar la obturación del conducto radicular, claro que sí. Promover el alisamiento de las paredes dentinarias. Facilitar las maniobras de desobturación de los conductos radiculares cuando es necesario. Las ventajas que va a tener una conformación cónica, o sea, la conicidad, la limpieza, acabado de las paredes del conducto radicular, evita la formación de escalones con el uso de instrumentos de mayor calibre. Y luego pasamos a la otra técnica, que es la famosa crown down. Esta sí vamos a utilizarlo bastante en endodoncia 2. También llamada técnica de preparación coronoapical. Se usa en conductos curvos de preferencia también. Por la forma de preparación mejora la irrigación en el sistema de conductos y respeta la anatomía del conducto radicular. Esto ya es al revés, que se llama técnica cérvico-apical también, conocida también como crown down. Esta técnica lo vamos a utilizar ya en endodoncia 2. En realidad estas dos técnicas, que la apicocoronal y la coronoapical, vamos a utilizarlo en endodoncia 2, no ahora. Ahora solamente es la parte teórica. Ya. ¿Ves? Ahí está la técnica, esto ya se ha filtrado. Ya no los voy a confundir con esta. También llamada técnica de preparación coronoapical, se usa en conductos curvos también. Por la forma de preparación mejora la irrigación en el sistema de conductos, respeta la anatomía del conducto radicular. Se tiene que realizar el acceso radicular, esto ya lo vemos en endodoncia 2. Se han filtrado estas diapositivas, ¿ya? Dice, ¿cómo saber hasta qué número instrumental? Hasta que esté totalmente las limallas o los detritos bastante limpio. Eso vamos a hacerlo en la práctica. Para decidir el diámetro del tope apical, considerar anatomía interna, condiciones patológicas, tipo de instrumento, obviamente. Ya lo hemos mencionado, condición patológica. Si el diagnóstico es bio o es necro. O el tratamiento es biopulpectomía o es necropulpectomía. El tope apical, por ejemplo, ¿con qué voy a hacer yo el tope apical? Con la lima inicial apical. Pues es un escalón que se forma al mantener la misma longitud de trabajo e ir aumentando el calibre de los instrumentos. ¿Okay? Ayuda a confinar los materiales y sustancias dentro del conducto hasta una medida y crear una barrera física contra la que se pueda compactar la gutapercha. Hay errores durante la limpieza, sí, bloqueo de la zona apical del conducto. Esto es cuando son desesperados, es cuando están trabajando el 15, el 20 y se saltan al 25 sin haber trabajado bien el 20. O sea, hay que trabajar de manera holgada, pero eso lo vamos a demostrar en la práctica. ¿Hasta cuánto tener holgado? ¿Cuánto debe ser holgado? Eso es en la práctica, no les puedo yo mostrar eso ahora. Por eso que primero es la teoría y luego la práctica. Bloqueo de la zona apical del conducto, disminución de la longitud de trabajo, claro, porque voy empaquetando detritos en el tercio apical y va a disminuir. Pues. Lo que les acababa de decir hace un momento. Lo que tenía 22 va a ser 21, porque ya empaqueté. Formación de escalones, me desespero y salto al siguiente número. Transporte apical. No hice mi neutralización del contenido séptico y arrastré todo ese contenido séptico de cervical a la zona periapical. Esa no es otra cosa de transporte apical. Y perforación apical también. Puedo perforar si estoy en un conducto curvo y no he utilizado la técnica adecuada. Que para un curvo no puede ser una técnica convencional. Tiene que ser la técnica crown down o corona apical o ápico coronal o STEPAC. Destrucción de la constricción apical, claro. Preparación escasa del conducto a veces, por desesperado ensancho, hasta un 25 nada más. Y rotura del instrumento. Se les puede fracturar a veces el instrumento. Esos son los errores durante la preparación. Ok, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Tenemos todavía unos minutitos. No queda entendible, doctor, la clase. Todo bien, doctor. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué hacer la próxima semana? Que es 26. Van a llevar todo su instrumental. Vamos a hacer toda la identificación y ya empezar la preparación biomecánica. Ya empezar a preparar.
¿ok? Hacer la preparación. Lleven sus jeringas, sus agujas que se les ha pedido y sus soluciones irrigantes. Yo les voy a llevar ya el EDTA. Si es que los del día jueves pueden ir, viernes yo les llevo también no EDTA, sino el ácido cítrico, ya que lo tenemos medio litro a 20 soles. El que gusta comprar EDTA lo puede comprar. El tema es que también lo van a comprar a 20, 25 soles, pero 10, 15 mililitros solamente. Y ahí si pueden conseguirlo el ácido cítrico acá en algún lugar, pueden comprarlo. Si no, yo les proporciono, no se preocupen. ¿Ok? Doctor, una consulta. ¿El hipoclorito de sodio cuánto de porcentajes se mezcla con el agua? Es todo un tema. Es una clase eso. Hay varias concentraciones. Es motivo de una clase. No te preocupes. Eso va a haber una clase de eso, de soluciones irrigantes. Gracias, doctor. Ya, no se desesperen. Ok, entonces, jóvenes, realizamos la preparación biomecánica y pasamos ya a cronometría. Y la cronometría viene con su correspondiente radiografía. O sea, si el día jueves, los del jueves y viernes ya terminamos nuestras preparaciones, porque hoy ya terminaron todo lo que es conductometría. La próxima semana, que es 26, realizamos la preparación biomecánica, terminamos, o lo terminan en casa. La semana del 2 de junio, estaríamos obturando, conometría y obturación. Y yo creo que el 9 ya puede entrar el paciente. Para tener 9, 16, 23, 30 y una semana de julio. Fácil, en 4 semanas o máximo 5 semanas están culminando su tratamiento. Ya tienen que, ahora sí, el tiempo les puede ganar. Ahora sí tienen que traer sus pacientes jóvenes. Tanto para los del jueves como para los del viernes. Los del viernes ya les he hablado, ya les he comentado. Para los del jueves, yo mañana siempre me encuentro en la clínica con el doctor Mike y ya yo le doy las indicaciones. Lean, repasen, no se queden con lo que yo solamente les enseño. Ahí tienen el libro de Cohen, amplíen sus conocimientos, porque si no amplían sus conocimientos, ¿qué van a preguntar? Esto de técnicas es amplio, jóvenes. Yo les estoy dando lo mínimo nada más, lo elemental. Es muy amplio. Primero hay que aprender esto que es elemental para luego pasar a lo más complejo. Por eso existe otra asignatura que es la endodoncia 2. Y luego existe todavía la clínica integral. Tanto 1 como 2. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Preguntas? Todo claro. Todo claro. Listo, jóvenes. Entonces, nos vemos